Aquí comienza El Centinela. Bueno, hay que ver cómo está la cosa y qué desvergüenza padecemos en España. O sea, prácticamente el mismo día en el que la mano derecha de Pedro Sánchez durante muchos años, el que le regaló y le organizó su liderazgo en el Partido Socialista y moviéndose entre bambalinas en todo el partido para que lo eligieran a él, va al Tribunal Supremo sospechoso de corrupción, y en las mismas horas su jefe, su patrocinador y quizás su amigo, el propio presidente del gobierno, se permite, en lugar de dar explicaciones, ponerse a hablar de que hay una connivencia entre el Poder Judicial y el PP para conspirar contra él y derribarlo. Bueno, hasta ahora Pedro Sánchez venía hablando del lawfare de las narices, de manera así un poco genérica y acusando a la ultraderecha, que ya saben que es ese fantasma al que siempre apelan esta tropa para justificarlo todo, como inductora de lo que él considera una persecución jurídica. Pero es que en las últimas horas ha dado un paso más. Yo diría que sin precedentes conocidos desde 1978, y se ha puesto a acusar nuestro Pedrito, el de los palotes, al Tribunal Supremo, a la Audiencia Nacional, a los juzgados ordinarios y a todo lo que se menea, de participar en una especie de conspiración política al servicio de Alberto Núñez Feijóo, que juega con las cartas marcadas. Todo esto mientras Ábalos va al Tribunal Supremo, que hay que recordarlo. Bueno, ¿se imagina alguien a Felipe González acusando a los jueces de una barbaridad similar por la instrucción de Filesa? ¿O a Mariano Rajoy por la Púnica o la Gürtel? Bueno, pues con sus cosas, sus tiras y aflojas, los dos respetaron la separación de poderes, se hartaron a dar explicaciones y, claro, finalmente pagaron las consecuencias políticas de todos esos desmanes. Y eso es lo que hace un demócrata. Y aquí el problema en España es que Sánchez no lo es. Definitivamente no lo es. Soy Antonio Naranjo, esto es El Centinela en el debate, y si la autoridad competente da permiso, y si no lo da también, ahora se lo explico todo. Bueno, la gravedad de la acusación de Pedro Sánchez a la justicia, en su totalidad, sobre todo denota desesperación y miedo para empezar. ¿Qué pasa, Pedrito? ¿Que tienes miedo a que si esto avanza tú acabes, como dice Isabel Díaz Ayuso, pa'lante? Pero además del temor, del pánico, también anticipa las decisiones excepcionales que el señor presidente del gobierno debe estar calibrando y que cada día se parecen más pues a las del presidente de Corea del Sur, este tipejo que la semana pasada declaró la ley marcial para cubrirse las espaldas y protegerse a sí mismo de sus escándalos. No hay mucha diferencia entre eso, lo que hizo el chino, el coreano, es que se parecen todos mucho, y acusar nada menos al Tribunal Supremo desde la Moncloa, o en movilizar al fiscal general del Estado para atacar a la UCO de la Guardia Civil, y en definitiva en hacer todo lo posible para controlar y maniatar a la justicia. Ya saben que Sánchez ha acusado esta semana a la oposición de jugar con las cartas marcadas, que tiene bemoles, Esto es como si Jack el Destripador acusa de ser un psicópata y un asesino al pobre policía que lo andaba persiguiendo. Porque si alguien ha intentado hacer trucos y jugar con las cartas marcadas es el propio Pedro Sánchez. Le voy a recordar algunas pinceladas de la trayectoria del personaje. Para empezar, utilizó a un juez de Prada para justificar una moción de censura. Acuérdense, coló en una sentencia, de manera espuria, un par de líneas contra Rajoy, que solo era el testigo de la causa, pero poco menos que parecía el culpable y desde luego que el merecedor de irse a la puñetera calle después de haber ganado 2 elecciones generales seguidas a Pedro Sánchez en 6 meses. Después de eso nombró fiscal general del Estado a su ministra de Justicia,
Ahí está, a Lolita Delgado. Y cuando Lolita se marchó, bueno, pues puso a otro, Alvarito García Ortiz, que utiliza información reservada para derribar a un rival político, que es una de las operaciones políticas más mezquinas que recordamos en la historia de España y es incluso en gravedad superior al Watergate. Uno ponía escuchas ahí en el hotel donde se reunía su rival, pero es que en este caso lo que han hecho es fabricar o prefabricar un contexto para cargarse a la presidenta de la Comunidad de Madrid. Más cositas del lawfare de Pedro Sánchez. Acuérdense que también anuló la sentencia de los ERE con un tribunal constitucional pues asaltado por ministros, asesores y colaboradores del Partido Socialista. Que esto es un escándalo. O sea, aquí hemos normalizado todo, pero esto de poner a tu personal de gabinete del Consejo de Ministros o del partido en un órgano que tiene que dirimir los grandes conflictos constitucionales es algo que solamente se hace, pues eso, en Camboya, en Venezuela, en Cuba y en países así. Bueno, pues si fuera poco, intentó cambiar las mayorías constitucionales para renovar el Poder Judicial y poder adaptarlo a sus apoyos parlamentarios. Recuerden, si se tenía que elegir todo esto por 3/5, que obligaba al PSOE y al PP a pactar, Pedro Sánchez intentó, mediante un decreto ley de estos de urgencia, que con la opinión de él, de Podemos, de Sumar y de toda la chusma nacionalista, pues fuera suficiente para nombrar a jueces, al presidente del Tribunal Supremo y al que manda en el órgano de gobierno de los jueces. No lo consiguió, pero lo intentó. Y por si fuera poco, pues bueno, ha pisoteado todos y cada uno de los fallos, resoluciones y avisos y advertencias de cada órgano judicial y legal que le venía mal. Da igual. Consejo de Transparencia, no vale. Tribunal Constitucional, no vale. Audiencia Nacional, no vale. Así que en realidad corto se queda Feijóo, que acierta, pero tenía que ser más duro todavía en dejarle al pequeño Calígula en bragas cuando se pone a atacar a la justicia. Mire, yo creo que hay que estar muy desesperado, y el presidente del gobierno lo está, para hablar de la politización de la justicia cuando ha nombrado fiscal general del Estado a una ministra y ha nombrado magistrado del Tribunal Constitucional a otro ministro. Y esto sería para reírse si no fuese porque el ataque del presidente del gobierno a la independencia judicial y a un poder del Estado como es el Poder Judicial es gravísimo. Si hay alguien que está jugando con las cartas marcadas, sin duda es la Fiscalía General del Estado, que utiliza una información judicial para hacerle oposición a mi partido. Miren, si alguien intenta actuar desde el lawfare, es Pedro Sánchez, con un descaro que solo hemos visto en países como Venezuela o Cuba, y que en el caso de España, bueno, pues ya ha merecido varios tirones de oreja de la propia Unión Europea. Y esto a pesar de que Mariconchi von der Leyen, pues no sé, solo sabe ponerle ojitos a su sanchidad. En una Unión Europea normal, una persona que ataca con esa crueldad a la separación de poderes sería sancionado. Pero claro, Pedrito no es ni el húngaro ni el polaco, pero hace cosas bastante peores que ellos. Y esto es muy peligroso, porque hablamos de un presidente capaz de intentar regular e intervenir en la libertad de información. Ahora se va a gastar 124 millones de euros en quienes se porten bien, Y claro, con eso va a señalar como máquinas del fango a quienes cuenten noticias ciertas pero incómodas. Es decir, Silvia Enchaurrondo, lo que usted quiera, ponga la mano extendida y si hace bien su trabajo sucio, aquí está el tío para darle unos euros. Pero ojo, al debate ni agua, No, que cuentan verdades, pero son verdades incómodas. Es que estamos hablando de un presidente que cuando tiene a la esposa, al hermano y a medio partido imputados, en lugar de dar explicaciones, quiere cambiar a los jueces para que obedezcan sus instrucciones. Así que hay que ponerse serio, porque Sánchez está llevando a España a una muy delicada situación de excepcionalidad democrática. O sea, cambia el Código Penal para comprarse la presidencia pagándole a un grupo de diputados, que son los de Junts.
legisla por decreto cuando no le gusta lo que vota el Congreso. Ya saben, aquello de no puedo gobernar esperando al poder legislativo, que es tremendo, vamos. Después ataca al resto de poderes del Estado sin ningún tipo de pudor si no le dan la razón. Se salta la Constitución para atender las exigencias de sus socios, criminaliza la libertad de información, es decir, todo lo que no sea un masaje con final feliz es necesariamente un bulo, una fake news, y al final controla los medios con dinero público e intenta poner con ellos, gracias a ellos, a los jueces en la diana. ¿Pero esto qué es? O sea, ¿estamos en Europa o estamos en el Caribe? Esto es algo muy gordo. Porque debe temer que los jueces hagan su trabajo hasta el final. Tanto debe temerlo, tanto pánico debe tener, como para meterse en esta guerra suicida contra el Estado de Derecho, completada además con un discurso guerra civilista que pretende hacernos ver que el problema de España es Franco y no él y sus vergüenzas. Ahora, venga, a celebrar los 50 años de la muerte de un ser humano, mientras te olvidas, Pedrito, de los muertos de ETA, de los muertos del COVID, de los muertos de la Dana. Miren, al final Sánchez está a sobrevivir como pueda. Y para eso, lo mismo está dispuesto a hacerse una foto con Puigdemont, yéndose al extranjero, a honrarle, para que no se enfade y le rechace los presupuestos y lo que haga falta, y está dispuesto también a asaltar el Tribunal Supremo. Que por cierto, para que estén ustedes tranquilos, por lo que uno sabe, ni el Supremo, ni los jueces, ni la UCO, ni nadie que sea consciente de cuáles son sus responsabilidades y sus competencias, está dispuesto a dejarse. Ni uno solo, ¿eh? Y ahora hay que decir aquello de que, bueno, por la cuenta que nos trae y con el ánimo que les demos, es necesario que todos ellos, jueces togados, guardias civiles uniformados y políticos de la oposición, sigan haciendo su trabajo. Que no reculen, que no se asusten, que no se dejen amedrentar. Y si en el viaje de los demás, la sociedad civil, podemos hacer algo, pues quizás sea el momento. Porque Pedro Sánchez está asustado. Sabe que le tienen al puesto en la mirilla. Sabe que ha hecho cosas que lo mismo no puede explicar y sabe que si él no doblega al Estado de Derecho, el Estado de Derecho le doblegará a él. El Centinela, con Antonio Naranjo.